Bueno, bienvenidos a todos, a los que están asistiendo. Creo que ya estoy perdiendo la cuenta en qué charla estamos, pero estamos muy contentos. Creo que es la cuarta y estamos con Joana Araniz, más conocida como Joy o Joy, te dicen. Eso nunca te Yo, pregunto. Joy, ¿Qué? Joy, Joy. Joy, excelente. Bueno, ella es de nacionalidad uruguaya, es de la empresa Jigsaw Labs, bueno, de una gran amiga como es Claudia. También está presente Javier, que es de Platinum Sponsor Bracelets, que vamos a tener una sorpresita con él. Así que sin preámbulos, ya estamos en vivo y es todo tuyo, querida Joy. Bárbaro. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Espero que estén pasando un momento precioso compartiendo conocimiento aquí en Testing Bolivia. Bueno, primero que nada, muchas gracias Testing Bolivia por la invitación y a Brightest también. La verdad que estamos muy contentos desde Jigsaw Labs de poder participar con contenido en español acerca de testing y de experiencia de usuario. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joana Arnaiz, más conocida como Joy, como decía Rubén. Soy de Montevideo, Uruguay, y ya hace bastantes años que me dedico al diseño de interfaces y a la mejora de experiencia de usuario en distintos productos de software. Actualmente trabajo en Jigsaw Labs como consultora e instructora en diseño UX UI y también como lead UX designer en un producto que se llama Clockwork. Creo que siempre tuve un interés particular por la usabilidad. Mi primer acercamiento, de hecho, fue en un taller que asistí en la universidad, que lo dictaba Daniel Mordecki, capaz que lo pueden conocer de uno de sus libros. Y creo que desde ese momento quedé muy interesada sobre el tema y fue una de las cosas que me empujó a querer saber más. Entonces, algo que los quiero invitar a hacer es justamente a observar mucho más a la gente justamente que no es del palo tecnológico, ver cómo ellos utilizan distintos productos de software y ver cómo se generan esos encuentros y desencuentros. Porque ya en esta actividad podemos encontrar distintos patrones que posiblemente cuando estemos haciendo las pruebas los podamos identificar. Entonces los invito a probar eso. Y hablando sobre justamente probar, es realmente apasionante cuando todo lo que podemos aprender de cuando probamos nuestras ideas con usuarios reales, ya que en definitiva son ellos los que van a estar usando el producto y es para ellos que justamente tenemos que refinar este servicio o producto bajo prueba. También siento que las pruebas de usabilidad son muy enriquecedoras y hasta de alguna forma muy humildes, porque nos empujan justamente a cuestionar y a dejar de lado esas propias asunciones que tenemos como personas, porque en definitiva algo que tenemos que tener siempre presentes es que nosotros no somos los usuarios y hay justamente cosas o hallazgos que solo ellos van a ser los que lo van a poder detectar. Entonces, pasemos un poco a la agenda de la charla de hoy. La idea es repasar un poco qué es usabilidad, cuándo probarla y cómo planificar una prueba de usabilidad con usuarios. Pero bueno, es imposible hablar de usabilidad sin pensar en experiencia de usuario, sin hablar de experiencia de usuario. Y entendemos la experiencia de usuario como ese proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con un producto. Y a la usabilidad como esa facilidad con la que las personas pueden utilizar ya sea una herramienta o cualquier objeto con un fin determinado, ¿no? Pero la usabilidad, o sea, que algo sea usable, es uno de los muchos factores que tenemos que considerar a la hora de pensar en la experiencia del usuario. Hay muchos factores, como ven acá en este diagrama que hizo Peter Morvay. Vemos, por ejemplo, que acá está usable, pero también es importante que algo sea útil, o sea, que le sirva al usuario, que lo ayude a resolver ese problema o aliviar justamente ese pain point que puede llegar a tener.
Otra cosa bastante importante es que sea justamente deseable. Los productos que son justamente más atractivos funcionan mejor, en el sentido de que cuando nos resultan justamente visualmente agradables, vamos a estar como un poco más predispuestos a tener una mejor experiencia. Por otro lado, también es importante que sea accesible, ¿no? Más del 10% de la población del mundo tiene alguna discapacidad, ya sea auditiva, visual o motora, y esto no solo se torna en un tema ético, sino que por suerte hay legislación al respecto, entonces es algo que justamente tenemos que empezar a incorporar desde entrada en los productos, ¿no? Por otro lado, también está el hecho de que sea creíble. Es importante cuando estamos hablándole al usuario desde el producto, justamente comunicarnos de una manera que usemos su mismo lenguaje, que él lo pueda justamente entender. Porque al usar tipo de su mismo lenguaje va a ser mucho más fácil que él se pueda relacionar con ese producto y por lo tanto que les resulte más creíble. Por otro lado, tenemos este otro punto de que sea encontrable. Debemos justamente enfocarnos en crear sistemas que el usuario pueda navegar fácilmente y en donde encuentre justamente esa información que él está buscando. Por otro lado, como decíamos, ¿no? Es importante que sea usable y en 2 minutos voy a estar hablando un poquitito más de eso. Y quiero pasar a este punto del medio, el tema de que sea valioso, ¿no? Nuestros productos deben cumplir, ¿no? Una misión y también tener como ese valor agregado hacia el usuario. Así también está como todo ese componente de su satisfacción propia, ¿no? Es en este punto central en donde está ese valor que le damos al usuario. Pero bueno, ¿qué significa que sea algo usable? Que es lo que nos atañe hoy en esta charla, ¿no? Y acá les estoy mostrando esta definición, que es la definición de ISO, y me gustaría como enfocarme en esas 3 dimensiones que están resaltadas de celeste, que es la de eficacia, eficiencia y satisfacción. Eficacia desde el punto de vista de qué tan rápido, qué tan fácil, perdón, es aprender, o sea, qué tan intuitivo es lo que nosotros le estamos planteando al usuario. Por ejemplo, cuando un usuario llega por primera vez al producto, qué tan fácil puede realizar esas tareas básicas. Por otro lado, ¿qué tan eficiente es? Eficiencia desde el punto de vista de qué tan rápido, ¿no? que se puede realizar esa tarea. ¿Qué tan fácil, también aquí es importante, qué tan fácil es de recordar? Cuando nosotros llegamos por segunda vez a ese sitio, ¿no? ¿Qué tanto recordamos de esa experiencia anterior? Y por otro lado también están los errores, pero los errores desde el punto de vista de qué tan que si le estamos brindando esa salida de emergencia al usuario, qué tan rápido él se puede recuperar de esos errores que obviamente siempre van a ocurrir, errar es humano, ¿verdad? Y por otro lado está la satisfacción, esta última dimensión, que sin duda es como el que está más relacionado con la experiencia del usuario en sí, porque es como un lado más empático, el más humano, y hasta cierto punto puede ser también hasta el más subjetivo de los tres. Pero bueno, hablemos un poco también de cómo probar la usabilidad. ¿Cuándo es mejor probar la usabilidad? Y en realidad la respuesta es cuanto antes. Cuanto antes empecemos a probar el producto, mejor. Acá justamente les estoy señalando, por ejemplo, si probamos durante el proceso de desarrollo, vamos a tener un tipo de información, pero si probamos una vez que el producto ya está lanzado a producción, vamos a tener otro tipo de información. Hablamos de pruebas formativas cuando estamos en la etapa de desarrollo, que es justamente esas pruebas que son iterativas, en las que nosotros probamos, mejoramos, probamos, mejoramos, probamos, mejoramos. Y ahí la información, justamente esos insights que vamos a obtener, son de información mucho más cualitativa, o sea, la calidad es sumamente importante en esos casos.
Pero en cambio, cuando el producto ya está lanzado a producción y tenemos las pruebas que son más sumativas, que hablan justamente de la cantidad, o sea, en donde se suman la cantidad de datos, de alguna manera, en donde la información es más cuantitativa, ahí nos referimos, por ejemplo, a todo lo que son métricas de uso, analíticas, también, por ejemplo, las comparaciones de benchmarking con otros productos en el mercado. Todo ese tipo de cosas están dadas en esta etapa. Y esto no quiere decir, ¿no? Obviamente, que no podamos llegar a tener pruebas también formativas luego de lanzado a producción, ¿no? Pero está bueno justamente tener como una mezcla de las dos para obtener distintos tipos de información y en eso basar nuestras decisiones. Pero bueno, ¿cómo planificamos una prueba de usabilidad? Acá estamos definiendo cuatro pasos, ¿no? Uno que sería el de definición y planificación, la parte de ejecución, la parte justamente de análisis y la última parte más de generación del reporte. O sea, cuando defino qué es lo que quiero saber. Cuando planeo, estoy pensando cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cuándo. Cuando ejecuto, bueno, estamos siguiendo el plan que definimos anteriormente. Luego, cuando ya estamos en justamente la parte de análisis, vamos a analizar todos esos resultados obtenidos, todos esos hallazgos. Y por otro lado, tenemos la generación justamente de ese reporte, que va a ser en parte cómo nosotros también vamos a presentar esos hallazgos a los equipos y cómo también nosotros vamos a priorizar esos hallazgos. Pero hoy básicamente nos vamos a estar enfocando en estas dos partes iniciales, la parte de definición y planificación y la parte de ejecución. Entonces, en todas estas actividades de definición, lo que queremos saber es justamente cuál es el cometido de esta prueba. Es aquí en donde nosotros vamos a, como inicia, a definir esa estrategia, ¿no? Es un momento en el que también es aconsejable alinearnos mucho con nuestro equipo, ver en dónde están las prioridades, cuáles son esas asunciones que ellos tienen, y también es importante en esta etapa incorporar a la parte de negocio, ¿no? Toda la parte de stakeholders. Entonces, en la parte de definición, tenemos muchas cosas que tener en cuenta. Ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero tenemos, por ejemplo, la parte de objetivos, los participantes, cuántos participantes, el formato y la agenda, o sea, cuántos días va a durar todo esto, si vamos a probar con un prototipo o con un sistema, y también, obviamente, no olvidarnos de algo importante, que es la parte de presupuesto. Pero entremos un poco en lo que son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es esa hipótesis o esa premisa de lo que nosotros queremos validar de nuestro sistema o prototipo. Y para definir esos objetivos, justamente es importante, como les decía, saber cuáles son las asunciones dentro de nuestro equipo, saber cuáles son las de los stakeholders. También, si tenemos atención al cliente en nuestra empresa, está muy bueno acercarse a ellos, preguntarles si no hay algún usuario que se haya acercado con alguna duda o que piensen que pueden, no sé, algún insight que ellos puedan tener. Y por otro lado también tenemos la parte del roadmap, que es bastante importante porque nos puede justamente ayudar a ordenarnos. Si hay algún objetivo que nosotros vemos que lo vamos a estar atacando dentro de meses, tal vez no tiene sentido probarlo en este momento. Y como verán, son muchos los lugares en donde nosotros nos vamos a nutrir para formar estos objetivos. Entonces, lo más aconsejable es intentar reducirlos y tener justamente 3 objetivos principales. Porque por un tema también de no solo que el tiempo que tenemos con el usuario es finito, no podemos plantear una prueba con un usuario de 2 horas, porque obviamente él va a perder el foco, sino que también hay que justamente elegir esas batallas. Participantes, hablemos un poco de los participantes. ¿Qué vamos a definir en este momento? Vamos a definir
¿cuántos vamos a necesitar? Si vamos a hacer, por ejemplo, pruebas que son formativas, en donde vamos a obtener información que es cualitativa, se dice, por ejemplo, que con 3 ya es suficiente. Pero ojo, ¿no? Si nosotros tenemos distintos grupos de usuarios, distintos roles también, es aconsejable justamente, por ejemplo, ¿no? Si tenemos usuarios nuevos y usuarios más avanzados, tener un grupo de 3 usuarios nuevos y un grupo de 3 usuarios más avanzados. Pero también, por ejemplo, si nosotros queremos hacer distintas rondas de testeo en donde nosotros testeamos, mejoramos, testeamos, mejoramos, testeamos, mejoramos, tenemos que plantear cuántas rondas vamos a tener y ahí va a depender un poco, ¿no? Qué cantidad de usuarios vamos a necesitar en ese momento. Por otro lado, si nosotros planteamos más lo que son las pruebas que son más formativas, ahí la cantidad va a ser sumamente importante. Entonces es aconsejable, por ejemplo, tener más de 50 resultados, ¿no? También es importante a la hora de la definición pensar en el formato. Formato desde el punto de vista de lo vamos a hacer remoto o lo vamos a hacer en persona, esto. Lo vamos a hacer moderado, o sea, lo vamos a estar facilitando nosotros esta entrevista, o vamos a usar una herramienta, como muchas que existen, para facilitar justamente la sesión. Esas son decisiones que tenemos que tener. Hay pros y contras en cada una de ellas, pero hoy no vamos a entrar en esos detalles. Después, por ejemplo, ¿cuántas pruebas vamos a realizar? ¿Se acuerdan que definimos la cantidad de participantes que vamos a tener? Es importante tomar en cuenta de, vamos a hacer 2 entrevistas por día, vamos a hacer 1 por día, vamos a hacer 3, entonces ahí más o menos vamos definiendo. También pensar de que la etapa de análisis, por ejemplo, cada vez que estamos analizando una de esas entrevistas, nos va a llevar a veces el doble o hasta el triple de tiempo justamente analizar. Entonces, tomar todas esas cosas en cuenta como justamente para planificarlo en el tiempo. Otra cosa importante también es pensar justamente en el presupuesto. Me he encontrado en bastantes situaciones en donde el presupuesto es bastante limitado o es bastante nulo, y de alguna forma siento que marca una diferencia cuando encontramos usuarios que justamente están dispuestos a colaborar, pero siempre es justamente gratificante el poder agradecerles por su tiempo de alguna forma, y también siento que la motivación de los usuarios puede llegar a no ser la misma a la hora de la prueba. Y acá llegamos a este otro punto que es bastante importante, que es con qué vamos a probar. Podemos llegar a probar con el sistema real o podemos llegar a probar con un prototipo. Pero ¿qué es un prototipo? Vamos a definir prototipo, así todos tenemos como la misma definición. Prototipo es justamente esa representación bien similar, parecida a lo que vendría a ser ese producto final, ¿no? Y en esas representaciones podemos tener distintas fidelidades. Podemos tener más lo que son baja fidelidad o lo que vendría a ser alta fidelidad. Dentro de la baja fidelidad tenemos todo lo que son esos diagramas o dibujos iniciales, también los prototipos en papel, que muchas veces son poco usados y rinden muchísimo. Tenemos la parte de los wireframes, en donde nosotros justamente verificamos, hacemos tipo toda la parte de flows y se puede justamente también probar cosas de conceptos. Tenemos la parte de mockups, que son esas imágenes en alta de lo que es el producto. Por otro lado, podemos tener prototipos interactivos, que son esos prototipos que podemos encontrar en herramientas muy conocidas. Y por otro lado, tenemos lo que son los prototipos en código, que por lo general no son de lo más común, ya que pueden llegar a ser bastante costosos. Pero la fidelidad del prototipo que vayamos a elegir va a depender de lo que nosotros quieramos probar. Por ejemplo, si estamos probando más conceptos, un diagrama puede estar genial, pero si estamos probando, no sé, cosas más de funcionalidad, si una interacción funciona, bueno, ahí justamente capaz que lo aconsejable es usar prototipos interactivos. Entonces, bueno, dependiendo de eso, ¿qué es lo que vamos a elegir?
Y así llegamos a la siguiente actividad, que es la parte de planificación, ¿no? Ya sabemos qué es lo que queremos hacer, ya tenemos una idea más o menos, bueno, ahora planifiquemos cómo realmente lo vamos a hacer. Y acá les propongo como esta especie de checklist. A mí me gusta tipo mucho tener checklist de cosas para no olvidarme de nada, porque soy muy olvidadiza. Pero bueno, lo principal es, empecemos probando el prototipo o sistema. Está bueno tener un conocimiento del sistema que va profundo, del sistema que vamos a probar, y por otro lado, revisar el prototipo desde el lado de, no sé, por ejemplo, que no haya ningún lorem ipsum, ¿no? O que no hayan, no sé, filas en una tabla en la que los datos no macheen con lo que corresponde, porque justamente eso genera distracciones en los usuarios que son completamente innecesarias en esta etapa. Entonces, tenemos que disminuir esas distracciones para que el usuario se enfoque en lo realmente importante, que son justamente las tareas que le vamos a pedir. Porque aquí básicamente vamos a estar hablando justamente de lo que son la parte de lo que son pruebas más moderadas, ¿no? Entonces, otra parte importante es la parte de reclutar a los participantes. No voy a entrar mucho en detalle en cómo reclutar, pero hay varias formas. Podemos utilizar algunas herramientas que hay, que son bastante conocidas también. Podemos también, por ejemplo, poner en las redes sociales, en un grupo en donde sepamos que están nuestros usuarios objetivos, incentivarlos tal vez con alguna gift card, a ver si quieren participar, o por otro lado nos podemos acercar a la gente de atención al cliente para saber si justamente tienen algún posible candidato. Pero en este momento es en donde está bueno justamente reclutar a los participantes. Llegamos a otro punto importante de la hora de la planificación, que es justamente escribir esas tareas. Aquí me quiero detener específicamente y primero vamos a llegar al acuerdo de qué es una tarea. La tarea es la forma por la cual vamos a estar definiendo o evaluando esos objetivos que definimos al principio, ¿no? En las actividades de definición. Y hay muchas consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, cuando definimos una tarea, es muy importante no usar las mismas palabras que se encuentran en la UI. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos probar es si los usuarios justamente están entendiendo cómo navegar, y hay uno de los puntos que, no sé, del menú de navegación, que es Home, no utilicemos en la tarea la palabra Home, tratemos de usar algún sinónimo. Pantalla principal o algo por el estilo. Porque si no, eso se torna en que empiezan a buscar la palabra y pierde un poco de sentido la prueba, ¿eh? Otras cosas que tenemos que tener en cuenta al definir o plantear las tareas es justamente definir tareas que tengan sentido para los usuarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nuestro objetivo es probar que los usuarios entiendan el buscador del sitio, de un sitio de compras, bueno, aquí estamos definiendo esta tarea, que tiene esta crucecita, que dice, muéstrame cómo encontrarías 30 autos. 30 autos puede llegar a ser un ejemplo raro para cualquier persona, a no ser que trabajes en, no sé, en algún lugar en donde tengan que comprar muchísimos autos. Lo normal es que vos compres uno solo. Y otra cosa bastante importante, como en esta que tienen el TIC, dice, muéstrame cómo encontrarías un auto Fiat de un precio menor a $10.000, es la especificidad. O sea que de justamente tratar de acotar que el usuario se haga preguntas de qué es lo que, preguntas innecesarias, ¿no? Tipo, porque acá, por ejemplo, el usuario se tiene que preguntar, auto, pero ¿qué auto? ¿De qué color? O si es importante el color, de cuál es el precio. Bueno, entonces, tratar de limitar todas esas preguntas que en definitiva son innecesarias. Por otro lado, también es importante que esté expresado de manera que sea accionable. Si nosotros le decimos, ¿quieres encontrar un auto? No, el usuario capaz que se queda tipo, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Acá la palabra clave justamente es muéstrame cómo encontrarías ese auto, ¿verdad?
Y por otro lado, también es importante justamente no guiar o dar pistas a los usuarios. Podemos sentirnos, el ejemplo este está un poco exagerado, pero podemos sentirnos justamente tentados de guiar al usuario porque, no sé, esas cosas, y le podemos decir, muéstrame cómo encontrarías al usuario que aparece al auto que aparece primero en la lista que está debajo del buscador, o sea, larguísimo e innecesario. Ya con esto nosotros vamos a estar evaluando la tarea de manera suficiente. Entonces es importante definir tareas que tengan sentido para los usuarios, que estén expresadas de manera accionable, no guiar o dar pistas, pero por otro lado también es importante que tratemos de no plantear tareas que sean secuenciales, o sea, que una dependa de la otra, porque si el usuario se equivoca en la primera tarea, posiblemente no pueda realizar la segunda. Entonces, a tener en cuenta esas cosas. Y también justamente usar un lenguaje que sea entendible por el usuario. Volviendo un poco a la parte de planificación, vamos a centrarnos ahora en preparar el material necesario. Esto es sumamente importante porque, por ejemplo, si vamos a estar en nuestra prueba utilizando una computadora, es importante que esa computadora tenga el cargador, esté bien cargada. Si vamos a usar un teléfono, lo mismo. También es importante que tengamos nuestros papelitos para las notas, si vamos a usar papelitos, o un spreadsheet, en el caso de que usemos un spreadsheet, o una lapicera, todo ese tipo de cosas que nos pueden generar esas distracciones a nosotros totalmente innecesarias en este momento. Entonces, preparemos todo ese material. Otra cosa importante es buscar un lugar tranquilo, un lugar sin distracciones. Esto empieza a tener muchísimo más sentido ahora desde que estamos justamente la mayoría trabajando remotos, encontrar algún lugar en nuestra casa en donde no hayan justamente distracciones, en donde no salte nuestro gato arriba del teclado, todas esas distracciones que nos pueden distraer a nosotros del foco de la prueba o también al participante. Y por último, en esta etapa de planificación, en esta actividad de planificación, es importante probar la prueba, justamente. Y les aconsejo que cuando vayan a probarla, traten de hacerlo con una persona que no pertenece al equipo de desarrollo. Porque a veces podemos estar en el equipo como a veces como un poco contaminados con el día a día, de desarrollar el producto. Entonces siempre es aconsejable una persona que esté por fuera, porque eso también nos va a ayudar a saber si las tareas están bien escritas, si tienen sentido, nos va a ayudar a ver si el material, justamente, si hay algo que nos estamos olvidando de ese material. También, por ejemplo, nos puede ayudar a saber si el tiempo que estamos destinando a la prueba es el correcto. Entonces, dispongamos de algún tiempo justamente para probar la prueba, la sesión. Y ahí llegamos a lo que vendría a ser la etapa de ejecución. Nosotros definimos nuestra prueba, sabemos qué vamos a hacer, hicimos toda esa planificación y ahora es el momento de la acción. Cuando llegamos aquí, acá vamos a estar hablando de nuevo de pruebas que son moderadas. Entonces tenemos este personaje que es el facilitador. ¿Cuáles características tiene que tener el facilitador? Es sumamente importante que sepa escuchar, que sea empático, ¿no? Que sea observador. Nosotros como facilitadores tenemos que tener en mente de que no somos entrevistadores, no estamos aquí para hacerle una entrevista al usuario. Por otro lado, tampoco somos guías, no lo tenemos que guiar en la interfaz. Y por otro lado también, tampoco somos vendedores, no estamos vendiendo nuestro producto. A veces nos podemos sentir tentados por amor al producto, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que estamos ahí para justamente observar. Y es importante en estas sesiones mantener justamente la comunicación fluida, pero no temer justamente a esos silencios incómodos que de seguro van a pasar, pero pueden ser muy buenos porque a veces salen insights muy, muy valiosos de ese tipo de silencios. ¿Qué hacer al principio de la sesión? Bueno, es fundamental saludar al usuario, hacerlo sentir cómodo, justamente si la persona quiere decirle que si quiere ir al baño, puede ir al baño en cualquier momento, si estamos ahí con él, justamente ofrecerle un vaso de agua, la comodidad es primordial.
Luego, enfatizar que no lo estamos evaluando a él, sino al producto, ¿no? Algo que intento hacer es no utilizar la palabra prueba durante la sesión, porque ya al decir la palabra prueba es como que tenemos unos nervios extras. Otra cosa importante es pedirle que piense en voz alta, incentivar el pensamiento en voz alta. Todas esas cosas que él va sintiendo, que va viendo, queremos saber todas esas cosas. Y por último, en el caso de que sea grabada, aclarar que va a ser grabada la sesión. Durante la sesión, si vamos a usar un prototipo, es importantísimo explicar qué es un prototipo y esas limitaciones que van a tener, porque por lo general los prototipos, por definición, tienen solo una parte de los flujos, entonces puede pasar de que el usuario quiera navegar a una parte en la cual no funciona, entonces tratar de justamente aliviar esas frustraciones que pueden llegar a existir por ese tipo de cosas. Obviamente vamos a plantear las tareas en esta etapa y cuando planteemos las tareas es importantísimo volver a reforzar el que ellos piensen en voz alta. Otra cosa que me gusta hacer y que es aconsejable es justamente pedirles que vayan leyendo la UI, así nosotros no solo nos guiamos por el cursor, sino también por lo que este usuario va diciendo. Y observar, 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 observar es la clave de todo esto, ¿no? Pero pueden existir momentos en los que, bueno, el usuario se tranque, nosotros nos tranquemos. Hay algunas técnicas fáciles que pueden hacer. La primera técnica que les quiero nombrar el día de hoy es esta, la técnica de eco, en la que si el usuario dice, así no es como lo hago yo habitualmente, nosotros con forma de pregunta le podemos decir, así no es como lo haces habitualmente, y ahí el usuario nos va a dar un poco más de insight de ese de por qué no lo hace así habitualmente, cómo es que lo hace habitualmente. O por ejemplo, si él nos dice, qué raro esto, nosotros le podemos decir, ¿raro? Y eso nos va a ayudar a justamente tener más insights. Otra técnica es justamente la técnica de boomerang. Puedo tocar este botón, nos puede preguntar el usuario, y nosotros le podemos decir, ¿y tu intuición qué es lo que te dice? Nosotros le devolvemos con otra pregunta. O le podríamos decir también, ¿qué harías normalmente? Y ahí justamente vamos a tener mucho más insight también. Otra técnica es la del silencio incómodo. A mí me encanta hacer esta, pero a veces puede no salir tan bien, hay que estar atentos. Pero, por ejemplo, si la persona te dice, ¿puedo tocar este botón? Tocar este botón, y ahí dejas un silencio, y automáticamente la persona se va a poner nerviosa por ese silencio y va a intentar completarlo, y por lo general son insights muy, muy valiosos. Y así llegamos al final de lo que es la sesión, y ahí es aconsejable justamente pedirle al usuario que nos cuente qué fue qué le pareció, si también podemos pedirle que puntúes del 1 al 10 qué le pareció la sesión, si hay alguna cosa que a él le gustaría mejorar, consultarle si tiene alguna pregunta, porque durante la prueba no está bueno guiarlo, pero si a él le quedó alguna duda, en este momento podemos contestar esas preguntas. Y por último, justamente agradecerle por su tiempo e invitarlo a ver si no quiere participar de futuras sesiones. Y bueno, así llegamos al final. Les dejo aquí algunas referencias y bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, aquí tengo una preguntita ahí para Joy y luego pasamos a la dinámica. Eh, dice si alguna documentación sobre pruebas de usabilidad, Sheila. Documentación. Y bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, muchos de los libros de Steve Prue. Es el primer sitio que les había dejado en las referencias, que es, creo que es sensible.com, no me acuerdo si es .com o el punto algo, pero es muy, 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 muy recomendable todos sus libros. Lamentablemente la mayoría están en inglés, pero la verdad que están muy, muy, muy buenos. Nos pueden guiar un montón. Súper, excelente. Si nos los puedes poner en el chat también, querida. Claro. Querida Andrea, tenemos una preguntita más y ahí, si nos alcanza el tiempo, volvemos con las otras dos preguntas. ¿Ya? Andrea Castro nos dice, ¿qué hacer si no tienes acceso a los usuarios finales del producto? Uy, qué ¿A quién pregunta. irían dirigidas las pruebas, digamos? Qué pregunta, muy buena pregunta, porque
siempre es aconsejable intentar probar justamente con los usuarios más parecidos a lo que sean esos usuarios finales. Justamente intentar definir cuáles son esas personas y buscar, capaz que, no sé, dentro de nuestro entorno, las personas más similares a eso que vendrían a ser esos usuarios finales. No es aconsejable en realidad probar justamente con gente de nuestro equipo, porque ellos van a estar justamente a veces contaminados de justamente todo ese proceso. Entonces, te invito a que mires afuera de la caja y que veas gente que tú conoces, a ver que se pueda parecer a esos usuarios finales. Así que agradecidos, Javier, y también con Emily, con ustedes que hacen posible todo esto. Gracias a ustedes Sí. por la oportunidad.